El barco tocó tierra con un leve crujido. El mar, tan helado y distante como siempre, parecía estar adentrándose en un manto de niebla espesa que lo envolvía todo. El médico Richard H. Moore, de rostro ya cansado, se bajó del bote con paso firme, pero sin prisa. La isla ante él era un misterio, tan aislada y oscura como el último rincón de la tierra. No había indicios de vida humana en las inmediaciones, solo un silencio denso que contrastaba con el sonido sordo de las olas rompiendo contra las rocas. El cielo estaba cubierto, como si la atmósfera misma hubiera sido absorbida por la niebla que se cernía sobre la isla. Aunque el aire era frío, no sentía el viento cortante que usualmente acompañaba el sur del continente. Era como si el tiempo mismo estuviera suspendido en este lugar, donde la realidad y la percepción parecieran desvanecerse. Dejó atrás el bote, que ahora se deslizaba lentamente hacia la costa, y comenzó a caminar. No tenía un destino claro, solo la necesidad de explorar, de entender por qué estaba allí. La misión que lo había traído a esa remota isla había quedado atrás, incompleta. Las razones por las que había llegado se disolvían en la misma niebla que lo rodeaba. A lo lejos, en la neblina, empezó a distinguir figuras que se acercaban lentamente. Eran altas, casi imponentes, pero había algo extraño en su caminar, algo casi hipnótico. Al principio pensó que eran espejismos causados por la niebla, pero pronto se dio cuenta de que no estaba imaginando nada. Allí, a unos pocos metros de distancia, dos figuras humanas se perfilaban en la bruma. Una de ellas, el que parecía liderar, se acercó un paso más y se detuvo. La silueta alta parecía irradia una calma extraña. Sus cabellos rubios brillaban débilmente a través de la niebla, casi como si tuvieran una luz propia. El segundo ser, un poco más atrás, lo observaba con una intensidad que hizo que un escalofrío recorriera la espalda del médico. Ambos estaban vestidos con ropas largas y grises que se mezclaban con el paisaje desolado. No dijo una palabra, solo los observó fijamente mientras se acercaban más. El aire parecía volverse más espeso con cada paso. Las figuras se detuvieron frente a él, y uno de ellos habló, con una voz profunda y resonante. «Uriel», dijo el primero, con una calma que cortaba el aire helado. El segundo, sin moverse, solo asentó. «Gabriel». Hubo un silencio tenso, como si ambos esperaran una respuesta, pero el médico no sabía qué decir. Sin embargo, algo en su interior le decía que debía responder de alguna manera. Decidió hablar. «¿Quiénes son ustedes? ¿Quién eres tú?», respondió Gabriel, con una suavidad inquietante en su tono. La pregunta parecía ser más una observación que una verdadera duda. El médico, desconcertado, se sintió como si estuviera atrapado en un espacio donde el tiempo se había detenido, y las reglas que regían su vida cotidiana ya no aplicaban. De alguna manera, sentía que estos hombres no eran simples humanos, sino algo diferente, algo que no podía comprender. «Soy un médico. Me llamo Richard», dijo con voz temblorosa, pero resoluta. «He llegado aquí por una misión, pero no sé exactamente qué hacer». Los dos hombres lo miraron fijamente durante unos segundos. Uriel, el líder, comenzó a caminar alrededor de él, inspeccionándolo como si estuviera evaluando algo más allá de lo físico. Gabriel permaneció inmóvil, pero su mirada no se despegaba. «Ven con nosotros», dijo Uriel, finalmente. Su tono era firme, pero no había agresividad. Solo una invitación que parecía irremediable. El médico no supo qué responder,
pero al sentir que la niebla se espesaba aún más, se dio cuenta de que no tenía muchas opciones. La isla parecía cerrarse sobre él, como un laberinto de misterio. Decidió seguirlos. La caminata fue silenciosa. Mientras avanzaban, los árboles y las rocas parecían desdibujarse en la niebla, como si la isla misma estuviera disolviéndose. Todo a su alrededor parecía estar suspendido en un estado anómalo. No había signos de animales, ni de otras personas, ni siquiera de vida vegetal. El terreno estaba cubierto por una capa extraña que el médico no pudo identificar. No era nieve, ni tierra, ni hielo, sino algo que parecía estar entremezclado con el aire mismo. Finalmente, llegaron a una estructura. No era una casa común, ni una cabaña de campo. Era algo mucho más complejo, con líneas geométricas que no encajaban con la arquitectura común. Era como si hubiera sido construida por una civilización que no pertenecía a la Tierra. La entrada estaba flanqueada por columnas de piedra que se alzaban hacia el cielo cubierto, y una puerta metálica de diseño sofisticado, pero antigua, que parecía haber sido forjada por manos que conocían los secretos del tiempo. Una vez dentro, el médico quedó maravillado. Las paredes estaban cubiertas por paneles de un material brillante, que reflejaban la luz de las antorchas sin emitir calor. En un rincón, vio instrumentos médicos que nunca había visto antes, dispositivos para tratar heridas y enfermedades que parecían estar hechos de materiales más allá de su comprensión. Incluso había herramientas quirúrgicas con detalles tan complejos que su mente luchaba por asimilar cómo podían existir en ese lugar remoto y aislado. Gabriel y Uriel lo condujeron a una mesa en el centro de la sala. Sobre ella había varios instrumentos que parecían futuristas pero desgastados por el tiempo. Mientras los observaba, un sentimiento extraño lo invadió. Sentía que estaba enfrentando algo que no debía comprender. Aquí, la medicina es diferente. Aquí, el tiempo no se mide como en tu mundo, dijo Uriel, con una calma inquietante. Aquí, podemos curar más allá de lo que imaginas. Richard, el médico, intentó asimilar lo que veía, pero su mente no podía dejar de rebotar entre la fascinación y el miedo. ¿Qué era este lugar? ¿Qué eran ellos? De repente, la niebla comenzó a desaparecer lentamente, y el aire se volvió más frío. El tiempo, sin embargo, parecía seguir corriendo a su propio ritmo. El médico no sabía si había horas o días que habían pasado desde su llegada, pero algo dentro de él le decía que ya no podía retroceder. Uriel y Gabriel lo miraron en silencio. La niebla se disipa, pero no puedes marcharte aún. Es necesario que lo entiendas. Richard Moore, el médico estadounidense, estaba completamente fuera de lugar. Había estado en lugares remotos, en frentes de guerra, pero nada lo había preparado para la sensación de extrañeza que lo envolvía ahora, en esa isla perdida, rodeada por una niebla espesa que parecía consumir el tiempo mismo. La estructura que lo había acogido, un lugar que podría haber sido una fortaleza antigua o una base científica abandonada, lo mantenía atrapado en un estado de asombro y desorientación. Los dos hombres, Uriel y Gabriel, lo observaban con una calma inquebrantable, como si todo lo que sucedía a su alrededor fuera parte de un plan mucho más grande y misterioso. ¿Cómo es posible que tengan toda esta tecnología?, preguntó Richard, mientras recorría con la vista los intrincados instrumentos que había encontrado en la sala central, donde lo habían conducido. Todo tiene un propósito, Richard. Aquí, el tiempo no es lo que parece. La voz de Uriel fue suave,
pero su mirada era profunda, como si estuviera evaluando al médico con cada palabra que pronunciaba. Richard miró los dispositivos de tratamiento que estaban a su alcance. Eran extraños, casi incomprensibles para él. Había máquinas que no se parecían a nada que hubiera visto en sus años de formación médica. Instrumentos brillantes y sistemas de curación que, según le explicaron, podían regenerar tejidos y curar heridas de manera instantánea. Sin embargo, más allá de la fascinación por la tecnología, había algo en todo eso que le causaba inquietud. Algo que no podía explicar. ¿De dónde viene todo esto?, preguntó, sin poder evitar la curiosidad que dominaba su mente. Gabriel, quien hasta ese momento se había mantenido en silencio, respondió: de lugares donde el tiempo y el espacio no siguen las mismas reglas que en tu mundo. Aquí, nosotros controlamos esas reglas. Richard no entendía. Había sido entrenado para curar enfermedades, para tratar a los heridos en el campo de batalla, para salvar vidas en medio del caos. Pero esto era algo completamente diferente. ¿Cómo podía ser que en una isla remota, perdida en el fin del mundo, hubiera tecnología que desafiaba cualquier lógica conocida? Pasaron los días, y Richard comenzó a acostumbrarse a la rutina en la isla, aunque siempre con la sensación de que algo extraño estaba ocurriendo. Los dos hombres, Uriel y Gabriel, lo trataban con respeto y le mostraban cada rincón de la isla. A veces, los acompañaban en sus recorridos por los bosques cercanos, pero siempre con una extraña distancia. Nunca parecían necesitar comida o descanso, y sus ojos, esos ojos sin iris, lo observaban de una forma que lo dejaba desconcertado. A medida que pasaba el tiempo, Richard comenzó a notar detalles que no se podía quitar de la cabeza. Las paredes de la estructura donde se alojaba eran de un material que no podía identificar, pero lo que realmente lo inquietaba era la sensación de estar atrapado en una burbuja, un espacio donde el tiempo parecía no moverse. A veces sentía que había pasado horas, otras veces, parecía que había estado allí días. No podía recordar cuándo había llegado exactamente. La niebla lo confundía, y el silencio que reinaba en la isla lo perturbaba. Una tarde, mientras caminaba por los alrededores de la estructura, Richard notó algo aún más inquietante. En las paredes de la isla, en las rocas cercanas, había inscripciones. Eran símbolos que no podía entender, pero que parecían contar una historia de tiempos muy antiguos. En algunas de las piedras, vio lo que parecían ser dibujos de seres humanos y figuras extrañas, como si hubieran sido grabados por manos que no pertenecían a su tiempo. Los trazos eran tan detallados que, por un momento, pensó que estaba viendo algo más que simples grabados. Eran mensajes. Mensajes para alguien que, como él, no pertenecía a este lugar. ¿Qué significa esto?, preguntó, mientras tocaba una de las rocas, sintiendo una extraña vibración en su interior. Uriel, que había aparecido de repente, observó los símbolos con una calma inquietante. Es la historia de nuestra existencia. De cómo llegamos aquí, y de lo que hemos hecho. No todos están listos para entenderlo, Richard. ¿De qué estás hablando? ¿Qué está pasando en esta isla? La ansiedad comenzó a apoderarse de él. Por más que lo intentaba, no lograba comprender nada de lo que sucedía. Todo en la isla parecía estar conectado de una forma que no podía racionalizar. Uriel lo miró con una sonrisa distante, como si ya supiera las preguntas que él haría. La isla ha estado aquí mucho tiempo antes que tú, Richard. Y estará mucho después de ti.
no hay escapatoria de este lugar. No puedes comprender lo que no está destinado a ser comprendido. Richard sentía como un miedo frío comenzaba a recorrer su cuerpo. Había algo profundamente alienante en esas palabras. El ambiente en la isla era cada vez más opresivo, y la niebla que había comenzado a disiparse, volvía a envolverlo todo. La sensación de estar atrapado en un ciclo eterno comenzó a ser más evidente. La isla, los hombres, las tecnologías imposibles, los símbolos, todo parecía estar unido por un hilo invisible, que lo mantenía cautivo, como si él fuera solo un invitado temporal en un lugar que no le pertenecía. El aire en la isla estaba frío y denso, como si el tiempo mismo estuviera atrapado en un limbo. Richard Moore, aún desorientado y atrapado en la misteriosa burbuja temporal que parecía envolverlo, había aceptado la invitación de Uriel y Gabriel sin entender completamente lo que estaba sucediendo a su alrededor. La isla, su tecnología avanzada, los símbolos antiguos en las rocas, y esos extraños habitantes rubios con ojos blancos, lo mantenían en un estado de constante inquietud. A pesar de todo, había algo que lo atraía a esa isla. Algo más allá de la simple curiosidad. Algo que no podía explicar. Durante los días que había pasado allí, sus conversaciones con Uriel y Gabriel se habían vuelto cada vez más crípticas. Hablaban de ciclos y de tiempos paralelos, de vidas que se repiten y de un destino ineludible. Las palabras de Uriel se repetían en su mente: no hay escapatoria de este lugar. No puedes comprender lo que no está destinado a ser comprendido. Y, sin embargo, cada vez que Richard intentaba huir, el tiempo parecía desmoronarse, y la niebla volvía a envolverlo, llevándolo de nuevo al mismo punto. El médico ya no sabía cuánto tiempo había pasado desde que había llegado a la isla. Días o semanas tal vez, pero lo que realmente lo perturbaba era la sensación de que no había futuro. No podía recordar cómo había llegado allí, ni cómo había comenzado todo. Solo recordaba un barco, una misión, y luego una niebla espesa. Todo lo demás se desvanecía en la neblina de la isla, como si nunca hubiera existido. Una tarde, mientras caminaba por los senderos en la periferia de la isla, Richard se encontró con una puerta metálica oculta entre los árboles. Era antigua, oxidada, y parecía fuera de lugar en medio de la naturaleza salvaje que lo rodeaba. Algo lo impulsó a abrirla. A través de una pequeña rendija, vislumbró un pasillo oscuro que se extendía hacia el interior de la isla, más allá de la estructura donde había estado viviendo. El pasillo parecía llevar a algún lugar oculto. Sintió una extraña curiosidad, como si lo llamara. Con una mezcla de miedo y determinación, decidió entrar. Avanzó por el pasillo, que se estrechaba a medida que se adentraba en la isla. A lo lejos, escuchaba un murmullo, como si alguien estuviera hablando, pero el sonido se desvanecía antes de llegar a sus oídos. A medida que avanzaba, el aire se volvía más denso y la temperatura descendía. Al llegar a una puerta secreta, Richard la abrió con cautela, y lo que encontró al otro lado le heló la sangre. La sala que se extendía ante él estaba llena de máquinas que no pertenecían a ningún lugar conocido. Pantallas brillantes, tableros de control llenos de botones y palancas que parecían funcionar sin electricidad. Al centro de la habitación, un gran cilindro de cristal se alzaba, y dentro de él, algo extraño se movía. A medida que se acercaba, pudo ver que no era una máquina, sino un cuerpo. En el cilindro, flotaba lo que parecía ser un ser humano, pero con una apariencia distorsionada. La piel era pálida, casi translúcida,
y los ojos estaban cerrados, pero su rostro tenía una expresión de sufrimiento eterno. Richard sintió un nudo en el estómago. ¿Qué era esto? ¿Cómo podía existir algo así en un lugar tan remoto? Alguien lo observaba. Giró rápidamente y vio a Gabriel de pie en la puerta. Su rostro estaba impasible, pero sus ojos, como siempre, vacíos, lo miraban fijamente. No deberías haber venido aquí, Richard. La voz de Gabriel era suave, pero sus palabras eran claras y firmes. ¿Qué es esto?, preguntó Richard, señalando el cilindro con el ser dentro. Su voz temblaba de horror y confusión. Gabriel dio un paso hacia él, pero no contestó de inmediato. En cambio, observó el cilindro con una mirada que parecía melancólica. «Esto es lo que somos», Gabriel finalmente respondió. «Esto es lo que hemos sido durante siglos». Richard no entendió. ¿Qué quería decir con «lo que hemos sido»? ¿Acaso él no era un ser humano como cualquier otro? ¿Por qué estaba viendo esta abominación en una isla apartada del mundo? ¿Son ustedes experimentos? ¿Por qué están haciendo esto?, preguntó, sintiendo que su mente comenzaba a desbordarse por la cantidad de preguntas sin respuesta. Gabriel dio un paso atrás, como si evitara la proximidad de Richard, y dejó escapar un suspiro. «No somos experimentos». Su tono era más grave ahora. «Somos guardianes. Hemos estado aquí por más tiempo del que puedes imaginar, observando la evolución de tu mundo, y manteniéndolo en equilibrio. Pero este lugar, la isla, no es solo un refugio. Es un puente, Richard. Un puente entre los mundos, entre el tiempo y el espacio». Richard comenzó a sentirse cada vez más confundido. Las palabras de Gabriel no tenían sentido, pero había algo en su mirada que le decía que no estaba mintiendo. Algo profundo y antiguo estaba ocurriendo en esa isla, y él no era más que un espectador. «¿Qué significa todo esto?», preguntó Richard con desesperación. «¿Por qué yo? ¿Por qué estoy aquí?». Gabriel lo miró fijamente, y por un momento, la distancia entre ellos parecía desaparecer. «Porque tú eres parte de esto, Richard». La respuesta de Gabriel fue tan simple como aterradora. «Todo lo que has vivido, todo lo que has sido, te ha traído aquí. No lo comprendes aún, pero lo harás. Ya no hay regreso». La oscuridad de la isla parecía envolverlo, y Richard sintió que algo se cerraba a su alrededor, algo que no podía evitar. En ese momento, comprendió que la isla no era solo un lugar remoto en el mapa, sino un punto de inflexión en su vida, un lugar donde las reglas del tiempo y el espacio se distorsionaban, y donde el destino de cada ser estaba marcado por fuerzas que no comprendía. Al regresar a la estructura principal, Richard se dio cuenta de que la niebla ya no estaba. El cielo parecía despejarse, pero no podía dejar de sentir que algo extraño había cambiado en él. Cuando salió por la puerta, mirando el horizonte, vio la costa que ya no parecía familiar. De alguna manera, la isla había cambiado, y él ya no era el mismo hombre que había llegado. Cuando Richard regresó a la civilización, algo estaba muy fuera de lugar. Al llegar a la ciudad más cercana, notó que las fechas no coincidían. Había pasado tanto tiempo desde su partida a la isla, pero no podía comprender cómo, al mirar el calendario de la estación, el año era 2025. Confuso, intentó visitar la iglesia anglicana a la que había sido enviado originalmente. Pero al llegar, no la encontró.
En su lugar, se encontraba una estructura moderna, completamente distinta a la iglesia que recordaba. El lugar había cambiado, y nada era lo que le esperaba. Desorientado, se acercó a la primera iglesia que encontró. Al entrar, el sonido de las campanas resonó en sus oídos, pero una sensación extraña lo invadió. Un viejo sacerdote lo miró desde el altar, con una expresión de sorpresa, y le preguntó con tono grave: ¿De dónde vienes, Dr. Moore? Pensaron que habías muerto en la expedición, en 1869. La pregunta lo golpeó como un rayo. Richard parpadeó varias veces, intentando comprender. No podía ser. 1869, ¿cómo podía ser? Había pasado tanto tiempo en la isla, pero ¿cómo era posible que ya hubieran transcurrido más de 150 años? Fue entonces cuando comprendió lo que había sucedido. Había estado atrapado en una especie de bucle temporal, un lugar donde el tiempo no avanzaba de la misma manera que en el resto del mundo. La isla, con sus habitantes extraños y sus avances imposibles, no solo había alterado su percepción, sino también la realidad misma. Richard se sentó en un banco de la iglesia, sintiendo que el suelo debajo de él se desvanecía. El mundo que había dejado atrás, ese mundo de la guerra civil, donde las vidas perdidas y las miserias humanas parecían ser lo más importante, ya no existía. Ahora, todo estaba cambiado. Las calles estaban llenas de edificaciones modernas, los vehículos eran rápidos y extraños. Las personas a su alrededor parecían más jóvenes, como si el tiempo hubiera congelado para él, pero para todos los demás, continuaba su curso. Trató de encontrar respuestas, pero todo parecía incomprensible. Nadie entendía su desorientación, y él mismo no lograba comprender cómo había llegado a ese punto. La isla de la amistad, con sus habitantes de ojos blancos y su tecnología imposible, ya no existía como él la recordaba. Los años olvidados, las vidas perdidas, todo parecía haber sido una fantasía o, tal vez, una prueba de algo más grande, algo que estaba más allá de su control. ¿Qué había sucedido realmente? El sacerdote, viendo la confusión de Richard, se acercó con una mirada más suave y le puso una mano en el hombro. Lo que vi no fue de este mundo, pensó Richard mientras observaba el horizonte a través de la ventana de la iglesia, perdido en sus pensamientos. La isla nunca fue real, o tal vez lo fue por más tiempo del que puedo entender. El 2025 era un mundo extraño para él, un mundo que ya no pertenecía a su tiempo. Richard, el médico que había llegado buscando respuestas, ahora se encontraba atrapado en un mundo que no comprendía. La guerra civil, las vidas perdidas, y los años olvidados no solo habían sido una pesadilla personal, sino que todo lo que había vivido en la isla había sido una prueba de algo mucho más grande y misterioso. El ciclo nunca se rompió. La isla, los habitantes, la tecnología avanzada y los extraños sucesos que había presenciado, todo había sido parte de algo que trascendía el tiempo y la realidad. Richard se levantó lentamente, sintiendo una sensación extraña en su pecho. Miró hacia el altar, donde el sacerdote lo observaba en silencio, pero ya no había preguntas por hacer. La respuesta estaba allí, en el aire, en la ciudad que había cambiado a su alrededor. Ya nada sería igual. Richard Moore no era el mismo hombre que había llegado a la isla. Y aunque la isla parecía haber desaparecido, él sabía en su corazón que todo lo que vivió allí lo seguiría para siempre.